9:54 de la mañana. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals en España. Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Bueno, ¿cómo se ha pasado la noche y cómo has digerido esa comparecencia de Powell y sobre todo qué esperas de cara a la reunión de Lagarde? Bueno, es un poco lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, reinó bastante la ambigüedad en su discurso, y esto ya lo decíamos ayer, yo creo que al final la manera de darte cuenta exactamente lo que ha dicho Powell, además evidentemente lo que diga de forma directa, es la comparativa en los discursos, ¿no? O sea, veníamos de discursos en los cuales era bastante más claro él en cuanto a política monetaria de lo que iban a hacer, y en cuanto ya ayer hacía mención a la pausa, pero no te decía que iban a hacer una pausa, luego lo que también decíamos, ese objetivo de inflación 3,2, le preguntaron por el 3, nuevamente fue al 2, o sea, cierto grado de ambigüedad, pero lo que podemos llegar a leer entre líneas es justamente que la pausa podría llegar a estar más cerca de lo que podríamos llegar a pensar. Dependerán de los datos y, bueno, reiteró básicamente ese mismo discurso. ¿Qué podemos esperar hoy en la comparativa con Lagarde? Pues exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo Lagarde se iba a saltar el protocolo si encima van con retraso frente a Estados Unidos? Entonces yo creo que tampoco hay que complicarse mucho la cabeza hoy para la reunión del Banco Central Europeo. Las respuestas yo creo que serán muy claras, muy evidentes. Debido al retraso en política monetaria con Estados Unidos, se va a estimar más de una subida de tipos. En un principio, 25 puntos básicos, una sorpresa sería 50 y eso no sería muy bueno para el mercado, así que esperamos 25 y subidas más reiteradas en el tiempo, pero sin dar detalles, porque si Powell da pocos detalles, imagínate Lagarde, que no suele dar casi nunca detalles de nada. Entonces, yo creo que es bastante simple la respuesta de cara al día de hoy. Lo que sorprende, sorprenden muchas cosas porque ha sido una semana llena de todo. Ha sido una semana de cuello de botella. Teníamos tema de los bancos regionales a principios de semana. Hemos tenido macro. El viernes tenemos datos de nóminas no agrícolas. Hoy, frente corporativo, que presenta resultados Apple. Por lo tanto, cuidado con el Nasdaq y S&P debido a la ponderación que tienen. Ya comentábamos ayer, fijaos, Nasdaq 100 ahora mismo en pantalla, están en la parte alta, tanto el Nasdaq como el S&P. Y también lo decíamos ayer, el verdadero termómetro es el Russell 2000, que no refleja la misma fotografía. Recordemos que el Russell al final lo que representa es el avance de empresas de mediana y pequeña capitalización, es decir, el fondo de mercado, no 4 compañías como en el Nasdaq o el S&P, que es lo que están sosteniendo y aguantando el índice. Por lo tanto, es una semana completa cargada de cosas. Nos falta todavía ver Banco Central Europeo, mañana datos de nóminas no agrícolas. Hemos tenido ayer ese dato también de empleo del ADP bastante más alto de lo estimado. Sirve como antecesor para el NFP, por lo tanto, al final tenemos mucho que digerir. Pese a todo ello, también veíamos crudo. O sea, fíjate, José, la cantidad de cosas que han habido esta semana. En términos generales, yo creo que el mercado, al menos en intradía, si hablamos de intradía, va a esperar a que salga primero el BCE, a que salga la AR, que dé el discurso, que quede todo relativamente claro, para a partir de ahí empezar a tomar un rumbo más de cara a la semana que viene. Lo que sí sorprende, al menos en lo personal, y esto puede ser justamente con la caída de PacWest que hemos conocido recientemente, caída del 50% posterior a las palabras de Powell diciendo que tranquilos, que todo bien, que hay estabilidad máxima financiera y que está asegurada. Pues toma, caída del 50% y el oro que ya empieza a negociar por encima de los niveles que ayer estaba antes del discurso de Powell. Por lo tanto, escenario de risk-off y a la espera del BCE para posicionarnos un poquito más de cara, como decimos, a la semana que viene. Pero sí, es una semana muy convulsa realmente. Franco, ahora el foco se pone en PacWest, que tiene 8.100 millones de depósitos no asegurados, crisis bancaria que ayer Powell cerró prácticamente de un portazo, diciendo que no lo subestimó al menos, ¿no? ¿Consideráis desde Admirals que hay que subestimar también esa fotografía de crisis bancaria que igual se exagera en las últimas semanas, o todo lo contrario, esto no ha terminado? Claramente no ha terminado. Es decir, si fuese un caso aislado, hubiese sido un banco y nada más, José, pero no ha sido uno, han ido saliendo varios. Y esto es muy importante, y lo decíamos ayer en el canal de YouTube de Admirals. Ojo, porque lo que está ocurriendo ahora con los bancos no es una cosa de ocurre porque tengo expectativas de mayores subidas. No, 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 eso ocurre ya por todo el acumulado en subida de tipos que ha habido hasta la fecha. Entonces, es cuestión de tiempo solamente que vaya saliendo o que vayan saliendo más casos. Lo decíamos también en su día, hace unas semanas, aquí en Negocios también, cuando técnicamente había llegado esa especie de calma, una calma bastante extraña. Claro, era tan extraña que no era verdadera, evidentemente, porque decíamos,
cuidado que es un zombie que en cualquier momento se puede despertar nuevamente. Y ahí están las muestras, ya están las señales. Por lo tanto, al final PacWest puede ser solo el comienzo en este caso o la continuación del comienzo en general del resto de bancos también regionales. Y un dato importantísimo, bancos regionales que efectivamente bancos pequeños regionales en Estados Unidos se van a ver afectados todavía más, es un hecho absoluto de lógica. Ya no se trata de una opinión, de una estimación, es de lógica, ¿se entiende? Y que todo eso poco a poco traslade la cuota de mercado a los bancos grandes. Ahora mismo la cuota de mercado la dominan 15 bancos. Por lo tanto, esa criba solamente acaba de comenzar y al final es cuestión de tiempo, lo que estamos diciendo, que la cuota de mercado se mueva hacia bancos grandes mientras vemos, evidentemente, pequeños como PacWest ir cayendo. Solamente es cuestión de tiempo, pese a lo que haya dicho Powell, porque al final hemos visto justamente que lo que dijo pues evidentemente se esfumó en cuestión de horas. Por lo tanto, prestemos atención al mercado y no tanto a las palabras de Powell, que recordemos además que hizo también referencia a que han habido momentos sobre todo referido a lo de Silicon Valley Bank, que no lo sabían, que no lo tenían controlado, pues entonces, ¿qué puedes esperar si te están diciendo que todo está bajo control? No vemos una incoherencia ahí, nada. Sigamos viendo el mercado y al final es el verdadero reflejo de lo que realmente ocurre y no tanto las palabras de un banquero central que ayer reconoció también que hubo muchos errores en el pasado en la toma de decisiones, en el reconocimiento de según qué patrones y en el movimiento y la gestión en general. Por lo tanto, al final, miremos mejor al mercado, que es el que nos está dando la pauta completa. Franco, en el que consiguió llegar a esos $2.030, luego recogió un poco el terreno. ¿Cómo veis al oro y veis si ese movimiento de valor refugio ahora sí va a explotarle al alza? Sí, es como decíamos antes, ¿no? Si lo de los bancos es una consecuencia lógica, lo del aumento del oro le va detrás. Es decir, es exactamente igual. Antes de que ocurriese lo de PacWest, de hecho lo estamos viendo en pantalla, estábamos llegando a cotas de 2.000. Antes de que hablase Powell estábamos en todo este rango, esto es un gráfico de 4 horas, estamos en todo este rango comprimido y tras esa noticia, fuerte aumento y un nuevo nivel de máximos. Es que además llama la atención, José, porque hasta el momento no habíamos tenido un nivel o al menos recientemente, no habíamos tenido cotas como las actuales. 2066 fue el nivel máximo al que llegó. Esto es una clara continuación del movimiento alcista, que además está siendo soportado por el fondo de mercado, más que soportado, provocado por el fondo de mercado, que al final lo que te está diciendo es desconfianza y oro, valor refugio. Ya no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de que mires el oro y que mires la situación actual. Por lo tanto, ese movimiento a la inversa responde a lo más normal que suele ocurrir en estos tiempos en general. Por lo tanto, mayor desconfianza, oro seguirá siendo caballo ganador y si rompemos esta zona estaremos en máximos históricos. Por lo tanto, al final, justamente tenemos la fotografía muy clara y es caballo ganador, lo hemos dicho siempre. Eso sí, no perdamos de vista la línea tendencial, que al final es lo que viene marcando un poco el rumbo de la subida en el caso de que hagamos correcciones. Pero hasta no perforar justamente la línea tendencial que estamos viendo en pantalla, y esto ya no es tanto una cuestión a nivel técnico, es una cuestión, repetimos, de tendencia puramente, nada más, seguiríamos siendo alcistas y más con todo lo que está ocurriendo, clarísimamente. Muchísimas gracias, Franco Machiavelli, Admirals España. Buen día y buen negocio. Igualmente, José, un saludo. Bueno, tenemos un mercado a la espera de Christine Lagarde dentro de 4 horas y 4.